Vamos a hablar de política internacional, vamos a hablar de Venezuela, que hace pocos días tuvo elecciones generales que reeligieron como presidente a Nicolás Maduro y que genera su figura polémica también en el resto de América Latina, en el resto del mundo. Vamos a hablar sobre este tema puntualmente desde el punto de vista político, desde el punto de vista sociológico. Estamos junto a Paula Clashco. Paula, que es socióloga. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, hay mucho para hablar sobre Venezuela y, a ver, vamos a mostrar, este es un material, un trabajo que hizo Paula con prólogo de Atilio Borón, junto con Catu Arconada. Desde abajo, desde arriba, habla sobre los gobiernos populares en América Latina. ¿Cuál es la reflexión que se puede hacer sobre el tema Venezuela hoy desde el punto de vista político también? Bueno, ¿qué tal? Buen día. Igual te pido una discreción primero, sí, porque no puedo empezar a hablar o a contestar o a hablar sobre Venezuela sin expresar mi enorme solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del sistema de medios públicos y de los medios en general. Le agradecemos. Bueno, ahora paso, no podía dejar de decirlo. Por favor. Bueno, Venezuela, la situación de Venezuela. Venezuela, como manifestaba en uno de los artículos que escribimos hace unos días, está en el ojo de la tormenta. Hay que tener en cuenta que lo que veníamos analizando en ese libro, que a partir, por un lado, la muerte del gran líder, Hugo Chávez, que fue un líder enorme, que supo articular la voluntad de un pueblo que venía luchando anteriormente contra los planes neoliberales, que dejaban bueno, como en todos lados, un tendal de miseria, de desamparo, incluso de muertos, porque la represión del Caracazo, por ejemplo, en 2 días hubo 3000 muertos. Bueno, Hugo Chávez lideró, articuló esa voluntad popular del pueblo y sabemos que llega al gobierno, comienza su mandato en el 99 y que abre un camino en América Latina de acceso a de otras experiencias populares o alianzas que incorporan a partes del pueblo a muchos gobiernos de nuestra región. Entonces hay todo un camino emancipador, toda la integración latinoamericana que va creciendo, que va desarrollando, que cada pueblo en particular, cada experiencia nacional pueda ir desarrollando en función de sus necesidades y de sus capacidades, y eso se empieza a cortar. Entonces, por un lado tenemos la muerte de este gran líder que pesa muchísimo, ¿no?, a la hora de la articulación política, del proyecto político mismo en Venezuela, y por otro lado, a partir de 2015, tenemos un retroceso de los gobiernos populares, en la mayoría de los casos, salvo en Argentina, a través de golpes de Estado institucionales, blandos, como se quieran llamar, que no son muy blandos. Había comenzado antes en 2009 y en 2012 con Paraguay y con Honduras, continúa con el golpe de Estado tremendo a Dilma Rousseff en el 2015. Sí. ¿Y Nicolás Maduro interpreta lo que fue Hugo Chávez en su momento, digo, como para continuar, hacer una continuación? Sí, hay mucha discusión justamente, si Maduro, bueno, primero es obvio porque es otro ser humano, que decir Maduro no es Chávez, bueno, sí, es otro ser humano, pero primero, los que quieren la operación muy fuerte que está habiendo desde la derecha y desde los Estados Unidos, porque hay que decir que el Estado Mayor Conjunto de las operaciones políticas de la derecha y de la oposición en Venezuela y en Latinoamérica y en el mundo es, porque lo han dicho ellos y lo dejan claro a cada momento, es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, la operación es querer diferenciar, decir Maduro no es Chávez, pero primero, Maduro, como todos los que y todas los que acompañan al gobierno de Maduro, formaban parte también de todo el proceso de la Revolución Bolivariana desde el 99. Y además Maduro fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Asamblea Nacional, fue canciller durante 6 años y después fue vicepresidente. Y además Hugo Chávez lo marcó en vida antes de morir y le dijo a todos y todas las venezolanas que que lo elijan a Maduro, que Maduro era el más fiel, el más capaz de entre ellos y ellas para continuar con ese puesto de tanta responsabilidad. Pero pensemos que en Venezuela no es una cuestión, está bien, es un sistema presidencialista como el nuestro, como en América Latina predomina, pero lo que está en juego ahí no es un presidente, es
todo un proyecto de país, es toda una construcción, una articulación revolucionaria porque se han planteado ir por otro camino que el que venían llevando a las clases dominantes en Venezuela y en América Latina. Se han planteado ir para otro lado y por eso tienen esta guerra tan focalizada, tienen un asedio tan grande. Por la situación social de Venezuela, varios países, entre ellos la República Argentina, no reconocen las elecciones recientemente realizadas en Venezuela y el nuevo triunfo de Nicolás Maduro. Sí, es muy compleja la situación por esto que te decíamos antes, hay que ubicarla en el contexto de que ahora, así como por ejemplo en el año 2009, el 60% de la población en América Latina estaba bajo gobiernos progresistas o revolucionarios o de izquierda o nacional populares, ahora tenemos una América Latina con otro panorama, gobernada en su mayoría por gobiernos de derecha que representan a las élites, que nos han engañado en algunos casos y los hemos votado engañados, porque ahora, como en nuestro caso, hacen todo lo contrario de lo que prometieron para conseguir el voto popular, y en otros casos por golpes de Estado. Entonces, los que estaban en la OEA reunidos en la semana pasada, como decía el canciller tan dignamente, recomiendo escuchar sus discursos porque dan como un aire, un oxígeno de dignidad, de soberanía, en medio de tanta entrega de los presidentes de izquierda en la región. Fíjate que son los 19 países, o la mayoría, los que forman en realidad el Grupo de Lima, que es el núcleo más duro de gobiernos que están votando contra Venezuela. Lo que decía el canciller Jorge Arriaza es que en realidad, primero que ellos necesitan el reconocimiento de su pueblo. No les importa ni piden el reconocimiento externo. Pero además, estos países liderados por los Estados Unidos, en el caso de la OEA por Mike Pence y Mike Pompeo, ellos no son fieles representantes del pueblo, son representantes de la élite, de los empresarios más concentrados de sus países. Seguro. Y bueno, sí. No, quería simplemente, porque se nos está cortando el tiempo, agradecerte la presencia aquí en la televisión pública y seguramente Venezuela es un tema para seguir hablando, para seguir analizando, porque siempre hay novedades. Paula Clashco, gracias por estar en la televisión pública. Bueno, muchas gracias. Y ahora seguimos con más información con Alejandro y la información que nos sigue en el día de hoy.